escuchamos. Al día de hoy, el número de contagios por coronavirus comprobados alcanza a 155 personas. De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, hemos ingresado a la etapa 4 de esta enfermedad. Esta es la etapa más compleja. Sabíamos que iba a llegar y estamos preparados para enfrentarla. Es la etapa en que se produce circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad. En consecuencia, y de acuerdo al plan que hemos elaborado, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones de nuestros grupos asesores de expertos y la experiencia de países amigos con los cuales estamos en permanente comunicación, hemos decidido adoptar medidas adicionales para combatir esta pandemia y proteger mejor la salud de los chilenos. En primer lugar, hemos decidido cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras. Esto no afectará la entrada y salida de carga y del personal asociado a esa actividad de carga, de forma de garantizar el normal abastecimiento de los bienes y servicios en nuestro país. Esta medida regirá a partir del miércoles 18 de marzo. Los chilenos y los residentes extranjeros en Chile que provengan de lugares de alto riesgo podrán ingresar a nuestro país sometiéndose a los procedimientos de la aduana sanitaria y a una cuarentena obligatoria de 14 días. Respecto a la cuarentena, y quiero decirlo en forma fuerte y clara, el gobierno ya está ejerciendo y continuará ejerciendo todas las facultades que le otorga la ley para perseguir y castigar a aquellos que no cumplan con las instrucciones que ha entregado la autoridad sanitaria y que ponen irresponsablemente en riesgo la vida de los otros chilenos y los otros ciudadanos de nuestro país. Esto significa la aplicación de las multas y de las penas de cárcel que establecen el Código Sanitario y el Código Penal. Además, hemos solicitado a nuestras Fuerzas Armadas colaboración en el control de nuestras fronteras para asegurar que estas medidas restrictivas que acabo de anunciar se cumplan íntegramente. Por otra parte, quiero asegurarle a todos nuestros compatriotas que la cadena de abastecimiento y la cadena de producción está funcionando con total normalidad. Y por tanto llamo a la calma y que no hay ninguna necesidad de sobreabastecerse. Por último, hemos firmado y puesto en marcha un instructivo presidencial que incluye que en el momento oportuno todos los funcionarios públicos mayores de 70 años o que tengan enfermedades crónicas, cuando las circunstancias lo exijan, podrán realizar su trabajo desde sus hogares, de forma tal de proteger su salud y también la salud de los demás funcionarios públicos. Los jefes de servicios podrán establecer medidas especiales para flexibilizar y adoptar horarios que faciliten la vida de las personas y también fomentarán el teletrabajo. Todas las ceremonias o eventos o actos públicos que se realicen deberán ser solo las estrictamente necesarias y en ningún caso podrán superar el número de 50 personas. También hemos restringido los viajes de funcionarios públicos al exterior a lo estrictamente necesario. Para financiar todas las medidas que hemos anunciado y las que anunciamos hoy día, hemos constituido un fondo especial por 220.000 millones de pesos, que está siendo utilizado con un solo propósito: proteger la salud de todos los chilenos. En unos minutos más vamos a tener una conferencia a través de la videoconferencia con los presidentes de los países del Prosur para coordinar mejor nuestras acciones, para incrementar la colaboración entre los países. Yo creo que eso va a significar una más y mejor eficacia en la lucha contra esta pandemia.
Finalmente, hoy se inició la campaña de vacunación contra la influenza. Dado la severidad que tuvo la influenza durante el invierno del hemisferio norte, hemos decidido anticipar y fortalecer esta campaña de vacunación que apunta a 8 millones de personas, para que estas 8 millones de personas sean protegidas contra esta enfermedad y con especial énfasis y prioridad los grupos de riesgo, los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los enfermos crónicos y el personal de la salud. Todas estas medidas son necesarias para proteger la salud de los chilenos. Sin embargo, es absolutamente indispensable la colaboración de todos, de los distintos poderes del Estado, de la sociedad civil y muy especialmente la colaboración y responsabilidad de todos los ciudadanos de nuestro país, la que debe manifestarse en cumplir estrictamente las normas de cuidado personal que hemos difundido profusamente y también en cumplir estrictamente los dictámenes y las instrucciones que imparte la autoridad sanitaria y evitar en la medida de lo posible todo viaje o desplazamiento que no sea fundamental y privilegiar la permanencia en el hogar. Cuidemos nuestra salud entre todos. Cuidemos nuestra salud y también cuidemos la salud de los demás, especialmente de los grupos más vulnerables a esta enfermedad, porque juntos vamos a superar esta pandemia del coronavirus, porque juntos vamos a salir adelante. Cuidémonos entre todos. Dejo con ustedes al ministro de Salud. Como ha expresado Su Excelencia el Presidente de la República, hemos tenido hoy día la reunión de todo el Comité de Emergencia Interministerial de Coronavirus, donde cada uno de las carteras ha quedado con trabajos concretos, pero quiero enfatizar un aspecto y referirme muy puntualmente a otras cosas. La primera es que, como se ha señalado, entre el día de ayer y el día de hoy tenemos 80 casos nuevos demostrados de coronavirus. Teníamos 75 ayer, hemos llegado a 135, perdón, 155, exacto, gracias. Esto significa que se duplicó el número de pacientes que teníamos en el día de ayer y que informamos, comprobando que las proyecciones que se habían hecho, que desde nuestro primer caso demostrado el día 3 de marzo recién pasado en la ciudad, en la región del Maule, hemos tenido un comportamiento de crecimiento muy rápido que estimamos va a durar esta curva de crecimiento y decaimiento no menos de 8 semanas y no más de 12 semanas, según nos han señalado los expertos en el día de ayer. La situación epidemiológica es que la inmensa mayoría de los pacientes está en su casa, ya saliendo de la enfermedad o con enfermedades muy leves, salvo 2 casos que están en situación grave en 2 clínicas del sector oriente distintas, un hombre de 44 años y una mujer de 22 años, conectados a ventilación mecánica, tienen buen pronóstico ambos, de hecho el caso del hombre va en franca mejoría y hasta el momento no tenemos ningún fallecido con 155 casos confirmados de esta enfermedad. Tenemos una preocupación intensa por Caleta Tortel. La embarcación en la cual un turista británico bajó ahí y después fue testeado como positivo para coronavirus y se encuentra en buenas condiciones en el hospital de Coyhaique, compartió muchas horas con la ciudadanía de este lugar, que está a bastante distancia por tierra de recintos hospitalarios sofisticados, estamos hablando de 6-8 horas, y por lo tanto, además de la cuarentena que se ha determinado y que mencionó el presidente ayer,
hemos decidido establecer un puesto de avanzada sanitaria para atender muy rápidamente a los enfermos potenciales, no tenemos ninguno hasta hoy, que se puedan presentar con testeo local en Caleta Tortel, que está en cuarentena. Tenemos una situación delicada en el hospital de Puerto Montt. Del mismo barco al que hacía mención antes y que justificó la medida de terminar con todos los cruceros, tenemos 5 personas, turistas de este barco, extranjeros, que por razones de seriedad de su salud no podían permanecer en la embarcación, fueron trasladados con todas las medidas de protección a aislamiento en el hospital de Puerto Montt, y las 5 personas han resultado positivas, engrosando el número que he señalado antes de 80 personas nuevas para el test de coronavirus. Y hemos tomado entonces con el intendente de la región la decisión de pedir a los países cuyas nacionalidades están presentes en esta embarcación que está a la gira de Puerto Montt, hacer un operativo de evacuación desde la base aérea de Puerto Montt, y ellos serán trasladados a los aviones con todas las medidas respectivas, o el avión, en la medida en que esta operación de evacuación se materialice. Lo último que quiero recalcar es que agradecemos enormemente el interés, la convocatoria que ha tenido este primer día de campaña de vacunación contra la influenza. Tenemos que reconocer que la ciudadanía ha reaccionado bien a las campañas de información y comunicación que hemos hecho. Sin embargo, se han producido aglomeramientos esta mañana no deseables desde el punto de vista sanitario, porque coinciden adultos mayores, personas de riesgo en la cola, y es por eso que a partir del día de mañana, y así lo hemos conversado con los alcaldes de las comunas más populosas, vamos a disponer sitios adicionales a los consultorios para que la gente de riesgo, especialmente los adultos mayores que están en el grupo de vacunación, 65 años y más, concurran a estos lugares de vacunación que cada alcalde va a avisar hoy día en la tarde cuáles van a ser. Normalmente van a ser centros de reuniones comunitarias, clubes, en fin, que dependan de los municipios, y agradecemos enormemente la colaboración de las municipalidades a este respecto. Básicamente esa es la situación, todo lo importante, sobre todo esto de que hemos pasado a una etapa más avanzada de enfermedad, de diseminación comunitaria, o etapa 4, ya lo ha mencionado el presidente. Esto no está vinculado al número de casos, sino que está vinculado a que tenemos situaciones en las cuales evidentemente algunas comunas, algunos recintos educacionales, donde hay circulación viral que produce brotes locales entre apoderados, alumnos, ciudadanos, y es eso lo que determina que tengamos que tener medidas más agresivas en fronteras, en los traslados, en fin, que ya han sido señaladas por su excelencia el presidente de la República. Ministro, hay una pregunta de los medios de comunicación. Karina Zúñiga, de Canal 13. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Perfecto. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Quería consultarle 2 cosas. Lo primero, hay algunas personas que aseguran que están contagiados, pero que no están contabilizados dentro de los casos. ¿Qué pasa en esa situación y si se está trabajando en ello? Y además también consultarle por el precio de las mascarillas. En Internet incluso una caja se está vendiendo a 180.000 pesos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Ya expliqué la situación clínica de los 2 pacientes que están en ventilación mecánica. Son jóvenes, no tienen morbilidad u otra enfermedad asociada, y esta mañana he hablado con los médicos, los directores médicos y los médicos de las respectivas unidades de tratamiento intensivo que están a cargo directo de estos pacientes, que me han transmitido la información hace minutos atrás. Es muy fresco, ¿no es cierto?, que acabo de señalar, en el sentido que no hay fallecidos y que están estas 2 personas conectadas a respirador por neumonía multifocal con test para coronavirus positivo y sin otras manifestaciones, sin fallas de otros órganos por ahora, sin una falla multiorgánica. En segundo lugar, respecto a lo que se pregunta, es evidente que
la cantidad de testeados antecede a la cantidad de enfermos reales. Nosotros hemos tenido una política de testeo muy masivo y tenemos disponibilidad de test, afortunadamente, en una manera que otros países no implementaron, como el presidente nos instruyó que hiciéramos desde enero, y eso nos da una ventaja en la cual podemos hacer hasta 3.000 exámenes diarios, que es una cifra muy alta para nuestra población. Igual, de todas maneras, es probable que haya personas que ya están incubando, tienen la enfermedad y que van a ser diagnosticadas en los próximos días. Y eso enfatiza el llamado a que las personas que tienen síntomas respiratorios, ¿no es cierto?, tos seca, romadizo, fiebre, desde luego, se acerquen a los centros asistenciales para privados o públicos para hacer estos exámenes. Respecto al riesgo de especulación con insumos y otros, ustedes recuerden que el presidente de la República dictó, después de un trámite muy exprés en la Cámara de Diputados y en el Senado, la ley Senabast, que permite intermediar y fijar el precio para todo tipo de medicamentos e insumos, y ya tenemos un listado de farmacias de todo tipo que se han adscrito a esta lista y Senabast está intermediando para ellos y fijando el precio. Quiero decir, para ser muy claro, que una mascarilla de doble pliegue, quirúrgica, un poquito más sofisticada, que tiene una duración de 4 horas aproximadamente para proteger a las personas, Senabast la compra, la adquiere a 20 pesos cada una, 20 pesos cada una. Y las mascarillas N95, que son las mascarillas sofisticadas, con filtro, etcétera, Senabast las adquiere a un precio que oscila cada una entre 600 y 900 pesos. Y es por eso que la ley Senabast recientemente promulgada nos da un instrumento magnífico para intermediar estos productos, y si una farmacia, como la ley indica, no lo pide por hacer lucro, está cometiendo un grave error. Hemos hablado con Su Excelencia el Presidente de la República, no se ha tomado una decisión al respecto en el marco de la alerta sanitaria y la pandemia, si es prudente ya pasar a algún sistema de fijación de precios, márgenes. Algunas cadenas farmacéuticas lo están pidiendo, pero no es una decisión que se haya tomado todavía. Doctor. Bien, ministro Mañalich, el cierre de fronteras, ¿por qué es a partir del día miércoles y no a partir de ahora? Ya hay varios países de la región que han tomado esta decisión y suena tardía, tomando en cuenta que ya hay 155 casos que de un día para otro se duplicó. En primer lugar, yo creo que todos los gobiernos tienen que ser extraordinariamente responsables en implementar medidas en el momento en que efectivamente estas pueden ocurrir. Nosotros somos un país con una extensísima frontera con los 3 países vecinos, y hacer este compromiso significa que tenemos que tener apoyo, como recién se acaba de autorizar, porque se requiere una autorización formal, de las Fuerzas Armadas para respetar estas cuarentenas. Hasta ahora el flujo de visitantes extranjeros, no chilenos con derecho, por supuesto, a volver a regresar a Chile, un derecho de retorno, ha bajado ostensiblemente, tanto por todos los lugares. Ya se conoce lo que tenemos implementado para los puertos navieros, y nos parece que es responsable que esta medida se implemente en el momento en que en realidad podemos fiscalizarla y hacerla cumplir en todo el territorio nacional, independiente, que como ustedes saben, ya existen aduanas sanitarias en los aeropuertos, en el aeropuerto internacional de Santiago y en los puestos más importantes de tráfico, 2.000 personas que entran diariamente de Perú, por ejemplo, en el extremo norte, en la frontera con Bolivia, en el Paso Los Libertadores, en el Paso Cardenal Zamoré, donde las personas pueden, y de hecho está ocurriendo, invitarse a no, prohibirse el ingreso al país. Indefinida, ¿cierto, ministro? Todas estas medidas, que buena la pregunta y le agradezco, son por 15 días y reevaluables.
Nosotros no tenemos ninguna manera, quiero ser muy serio y responsable en esto, si nosotros vamos a tener un comportamiento similar al de Corea o vamos a tener un comportamiento similar al de Italia, que son los países extremos de comportamiento. Corea tiene una tasa de letalidad por esta enfermedad de 0,8%. Italia tiene una tasa de letalidad por esta enfermedad de 6,2%. Y todo esto reside en que se hayan tomado las medidas adecuadas, como creo que el Gobierno de Chile está tomando, para frenar el contagio en la etapa que estamos. Y es por eso que resulta prudente cada 15 días reevaluar, como hicimos ayer con los recintos educacionales, ¿no es cierto?, jardines infantiles, educación preescolar, básica y media, evaluar estas medidas cada 15 días y, por supuesto, si es pertinente, prorrogarlas, o incluso acentuarlas. Ministro, en primer lugar, ¿qué se le recomienda hoy a los adultos mayores que están haciendo fila por su vacuna contra la influenza? Y lo segundo, ¿qué pasa con los centros comerciales, los restaurantes, los pubs, donde igualmente se aglomera gente, 50 personas, por ejemplo? ¿No hay una medida para esos lugares? Como lo hemos señalado recién, hacemos un llamado a los adultos mayores que están en sus casas prontos a ir a un lugar de vacunación, o aquellos incluso que están en una cola que ven que va a demorar varias horas, que vuelvan a sus domicilios y que esperen las instrucciones que sus respectivos alcaldes les van a dar durante la tarde de hoy, a través de los medios de comunicación, por supuesto, y todas las vías de redes sociales que se puedan utilizar para decirle concurra mañana a este sitio alternativo. No hay diferencia entre vacunarse hoy día, mañana o pasado, y en ese sentido nos preocupa más hoy día tener una fila, un conjunto aglomerado de adultos mayores esperando por la vacuna, que más bien pedirles que posterguen su vacunación mañana a que puedan hacerlo en otro lugar. Ministro, lo de los centros comerciales, malls, pubs, ¿hay alguna medida? ¿Con eso no se estudia cerrar esos lugares? Todos los días estamos reuniéndonos con el presidente y los distintos ministros, evaluando cada una de las medidas a tomar. Como ustedes ven, todos los días aparecen, de acuerdo a la realidad epidemiológica, medidas adecuadas y proporcionales a la situación. En este momento, el presidente lo ha señalado, a diferencia del día de ayer, se ha disminuido el número de personas que pueden congregarse en un solo lugar cerrado, ¿no es cierto?, 50 personas, como él ha mencionado, y tenemos que evaluar en la reunión de mañana si esto se aplica o no a recintos donde hay un tráfico para comprar alimentos, por ejemplo, cadena de distribución, que es muy importante, u otros insumos. Desde luego, esto ya es válido para los cines, para los espectáculos, en que los aforos tienen que reducirse a un máximo de 50 personas. Buen día, ministro. Le quería preguntar, ¿para cuándo se espera quizás el pic de contagios? Se le pregunto porque se duplicó de ayer a hoy. Y preguntarle también, a raíz de que estamos en la fase 4, ¿qué va a pasar con el plebiscito? Si está en la mesa un posible aplazamiento de este proceso. Respecto a lo segundo, entiendo que hay una inquietud política muy importante respecto al plebiscito y entiendo que autoridades políticas, tanto de gobierno como parlamentarias, están discutiendo este tema para ver qué camino toman. No hay ninguna ni sugerencia ni definición tomada al respecto. Nosotros como Salud seguimos trabajando en que el plebiscito se realice de la mejor manera posible, con la máxima concurrencia y efectivamente poner los puestos sanitarios de los que hemos hablado en los lugares de votación. Lo que le pregunté al comienzo. Para nosotros, la experiencia internacional respecto a la curva es bien difícil de analizar todavía, porque en la práctica la única experiencia que vemos en la cual los países están disminuyendo, o sea, alcanzaron el pic de casos nuevos y fueron disminuyendo, son China y Corea del Sur. Y el comportamiento del resto de los países todavía está en general en ascenso y se usan modelos matemáticos para predecir. Pero de acuerdo a estos modelos matemáticos, si uno toma como mínimo
la influenza del año 2009, su periodo de incubación y la transmisibilidad, nosotros deberíamos tener una epidemia, un brote, perdón, de contagio, aumentando bruscamente y disminuyendo, que durara 12 semanas. Parece prudente por el comportamiento específico del virus, coronavirus, su tiempo de incubación, su contagiosidad, que nosotros consideremos, de acuerdo también a lo que pasó, insisto, en Wuhan y en Corea, que ya se ve así, que esta curva debería durar 12 meses totales, ¿no es cierto?, en los cuales observemos hasta la mitad de ese periodo, o sea, ya llevamos prácticamente 3 semanas, hasta la mitad de ese periodo, digamos, de aquí a 2 meses y medio, 3 meses, el máximo de casos nuevos cada día. Ministro, la última pregunta de los medios de comunicación y con esto cerramos el punto de prensa. Muchas gracias. Ministro, ¿cómo está? ¿Alguna razón epidemiológica de por qué subieron tanto los casos de ayer a hoy? ¿Y qué pasa con estos casos que en redes sociales han denunciado que la Seremi no los ha contactado? Primero, ¿cuál es el motivo de esta alza? El alza obedece a 2 razones. Una, que el tráfico de muestras de distintas partes del país a los sitios de examen está aumentando vertiginosamente. No porque los tiempos de traslado al Instituto de Salud Pública se hayan acortado, estamos a la misma distancia, sino porque se está liberando una gran cantidad de lugares distintos a la región metropolitana. Menciono el caso de Puerto Montt, por ejemplo, que son completamente autónomos y demoran, por lo tanto, mucho menos tiempo. Entonces, hay una acumulación de casos porque hay más lugares cercanos a donde está produciéndose la enfermedad que reportan más rápido. Pero la razón verdadera, esta es una razón, si se quiere, administrativa, que puede explicar un aumento muy discreto de los casos, la razón verdadera es que la curva es que cada día real, que cada día tenemos, como era esperable, más y más casos, y esa curva de nuevos casos va a seguir aumentando. Respecto al contacto con la Seremi, insisto, el presidente ya hizo un llamado a la responsabilidad, a la corresponsabilidad. Si alguien cree que está enfermo, que debe ser testeado, concurra, por favor, a un lugar donde eso se haga. Nosotros no tenemos la capacidad hoy día, lo vamos a implementar en unos días más. Solo para adultos mayores postrados la posibilidad de hacer testeo en domicilio, por el manejo de la muestra, por todo lo que implica, y en ese sentido yo le devolvería su pregunta a quien la hace con una solicitud. Por favor, vaya a su consultorio, vaya al hospital para que le hagan el examen y tengamos la respuesta a su inquietud lo más rápido posible. Quiero recordar que la inmensa mayoría de las personas que sufren infección por coronavirus va a tener una infección leve, que no va a necesitar hospitalización, que se va a mejorar sola, casi como si fuera un resfrío, una gripe de invierno. Pero hay un sector, ¿no es cierto?, el 20% de la población, que va a necesitar hospital, van a estar en unidad de tratamiento intensivo, van a estar cuidados que no pueden ser dados en la casa y esperamos tener en esos casos la menor cifra de letalidad posible, aproximándonos más bien a los ejemplos de Suiza y Corea que a los ejemplos de los países que han tenido altísimas cifras de mortalidad. Gracias. Agradecemos al ministro de Salud, agradecemos también la Ahí cobertura de los estaba medios de el comunicación. ministro de Salud, Jaime